Si por alguna razón alguna de estas imágenes te da una sensación rara, probablemente se deba a el Valle Inquietante, un trastorno que aparentemente tenemos todos los humanos, en el cual al ver algo que se parece mucho a una persona pero que no es exactamente una persona, nos hace sentir raros, como aterrados de cierta manera. Y es probablemente una de las cosas más curiosas e interesantes que pueda tener todo el ser humano en general, porque en sí no existe nada que tengamos nosotros que sea sin una justificación. Si tenemos algo, ya sea una especie de trastorno o alguna parte de nuestro cuerpo, es por algo, porque una función cumple, porque nada suele ser para nada. Entonces, ¿por qué la gran mayoría, por no decir todos los seres humanos, tenemos este trastorno? ¿Por qué todos tenemos el Valle Inquietante? ¿Por qué lo desarrollamos? Y vamos a barajar dos teorías que son las más probables, principalmente una sobre otra, y vamos a ver qué tal. Pero primero especifiquemos, el Valle Inquietante suele darse más con las caras. Si vemos la cara de una persona que no se ve muy normal, claramente nos afecta de cierta manera, ya siendo que nos hace tener curiosidad, nos repele o simplemente nos asusta, siendo que esto se debe pues a esta función. Pero hay cierto límite. Podemos tolerar caras de personajes animados demasiado caricaturizados o medianamente realistas, pero ya llega un punto que ya se pone incómodo ver esas cosas, y eso es el Valle Inquietante, cuando estamos en el límite de ver cosas que son suficientemente realistas para no ser caricaturas y que nos incomoden, pero a la vez no son lo suficientemente realistas como para que identifiquemos que es una persona. Y eso puede deberse a diversos factores evolutivos. Y una de las teorías, y probablemente la más plausible, es que esto se debe a que hace miles de años el ser humano convivió con otros homínidos, como por ejemplo el Homo neanderthalensis, el hombre de las cavernas. El neandertal era un humano muy parecido a nosotros, pero con sus diferencias, ya sean rasgos faciales, tamaño, grosor en los músculos y cosas así. Y pues probablemente desarrollamos el Valle Inquietante para poder identificar a los que son humanos de nuestra propia especie, o sea, Homo sapiens, de otros humanos como Homo neanderthalensis o cualquier subvariante de ser humano que existiese en ese momento. Y esto también podía permitirnos a la vez, pues, permitirnos distinguir amenazas, ya que se teoriza que la relación entre los humanos como Homo sapiens y Homo neanderthalensis no era exactamente la mejor. O sea, se teoriza que pues tal vez había grupos aislados que sí se llevaban bien, pero se teoriza que estos realmente no se llevaban muy bien entre ellos mismos y que pues nosotros llevamos en parte a la extinción a los neandertales. Aunque bueno, eso también puede deberse a el cambio climático, de que no estaban tan evolucionados en ciertos aspectos, o un largo etcétera. Pero probablemente sea por eso, para que podamos distinguir a el Homo sapiens, o sea nuestra especie, de otras especies de humanos. Pero hay una teoría más, que es la que nos vamos a explayar un poquito más. Hay otra teoría con respecto a por qué se desarrolló el Valle Inquietante, y es que sí, lo más probable es que haya sido para identificar a un humano de otro humano, pero también se teoriza que si bien el ser humano era ya en su momento una de las especies más potentes que existía sobre la faz de la Tierra, debido a todo lo que podía crear, que era un animal social, que tenía el control del fuego principalmente y todo eso, la cosa aún así en esa época no era fácil, para nada. Pero encima se teoriza que algo más había ahí, que otra especie había evolucionado en conjunto con el ser humano, pero no para convivir con él, sino para todo lo contrario, especializarse en matar al ser humano. ¿Y cuál es la forma más fácil de matar a un ser humano? Sencillo, separarlo del resto atrayéndolo de alguna manera. Tal vez por eso existen tantos mitos alrededor del mundo de gente que come niños, o monstruos mejor dicho que comen niños, o seres que se parecen mucho a humanos pero que no lo son. Realmente se basan en una especie, en una criatura que habitaba la Tierra junto con nosotros, que cazaba al ser humano.
que estaba específicamente hecha para cazar al ser humano y que iba principalmente por los niños, ya que son los más fáciles de engañar. Pero teniendo en cuenta que con el paso del tiempo probablemente nuestra tecnología fue evolucionando, tarde o temprano logramos acabar con esa especie. Es una teoría que se tiene, que esta especie aprovechaba que los niños eran curiosos o simplemente traía personas adultas por la noche tal vez y los devoraba por completo, siendo un depredador apex. ¿Y cómo podía atraer a sus presas? Haciéndose muy similar a un ser humano. No exactamente igual, pero muy parecido, haciendo que el ser humano, con el paso del tiempo, desarrollase una especie de trauma genético en el cual evolucionaríamos para intentar contrarrestar a este depredador, intentando identificarlo de cualquier manera posible. Si vemos un rasgo que nos parece raro, tal vez sea porque nos recuerda genéticamente a ese depredador que nos cazaba sin piedad, haciéndose pasar por una persona completamente normal. Y cuando te dabas cuenta de que no era un humano, ya era demasiado tarde. No se sabe cómo podría ser este depredador. Tal vez era un homínido hiperdesarrollado, que es lo más probable si me lo preguntas a mí, pero no se sabe. Además, esta es una especulación, pero muy especulación, y como dije, lo más probable es que simplemente sea para identificar cómo era, por ejemplo, un Homo sapiens y que era un Homo neanderthalensis. Pero no me van a negar que es una de las teorías más interesantes, aterradoras y curiosas que podemos encontrar en toda la teoría de la evolución, en toda la historia de la humanidad. Un depredador hecho para cazarnos a nosotros específicamente de manera más efectiva que nunca antes, y que gracias a que fuimos evolucionando y gracias al trauma genético que nos dejó, logramos extinguirlo de alguna manera. Pero no quedó rastro más allá de pequeñas leyendas que se cuentan en algunos lugares representándolos como monstruos que devoran niños o que se hacen pasar por personas. Es muy curioso, y si llega a ser por esta razón, por algún motivo, sin duda sería la cosa más interesante y preocupante que podríamos ver en mucho tiempo. Pero bueno, eso es todo en este video. Espero les haya gustado, suscríbanse, like, comenten y compartan el video por favor. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, amigos.